arte para ti? Oye, el arte es mi mayor problema en la vida. Para El, muchos. el arte sí, a cada momento me lo estoy cuestionando si seguir en este quehacer o no, como que no siempre me rinde frutos, Ujú. pero por así decirlo, yo desde que empezó la pandemia, yo tuve que conseguirme un trabajo X, así, yo soy conserje en un edificio en Ñuñoa los fines de semana, así. Ujú. Trabajo en las noches, soy nochero, por así decirlo, sábado y domingo, Ujú. desde hace mucho rato, quizás unos 2 años tal vez. Y, y esa es una realidad trabajar como en un sistema laboral de una empresa con pagas, con salarios muy bajos. eh, sí, es una realidad bien cruda, bien difícil, de mucha responsabilidad por el valor de Ujú. tiempo que gastas en ello. Y ahí es cuando yo me digo, sí, cuando estoy haciendo esas cosas, esos tipos de trabajo, eh, sí creo en que necesito tiempo para hacer mis investigaciones. Claro. Entonces ahí, en ese sentido, no odio al arte, como que lo necesito, es como una necesidad, un problema que necesito resolver a cada instante con cada investigación que intento desarrollar. Pero es porque también vivo el otro lado, entonces creo que todos lo vivimos, y no es menor que todos lo vivan, todos viven en algún lugar en específico con condiciones sociales específicas. Pero el arte para mí tiene que ver con eso, con el hecho de que siempre sea una problemática la cual resolver. No siempre la miro en ese aspecto como de lo sublime del arte, Ujú. de esta noción vanagloriada de una obra, sino que tiene que ver con mi historia, mi perspectiva, mi mundo, mi lugar. Y desde ahí creo que cobra vida el arte. Estamos acá en una maestranza que es como el taller gigante de un artista. ¿Cómo llegaste acá? Venir acá es como un poco investigar materiales, ver qué está produciendo la maestranza, ver los residuos que deja también un trabajo de maestranza acá. Hay cosas que a veces no he vuelto a ver, como que siempre me pasa eso, que a veces vengo y no vengo preparado para llevarme algo y después no está, entonces... Llevemos nuestra oruga. Sí, a veces pasa que siempre acá es una mutación constante de máquinas, artefactos, piezas. Entonces cada vez que vengo es un poco estar tomando fotos, estar viendo qué se puede hacer, negociar también con, con Claudio a ver si se puede hacer, si es de un cliente o no, Claro. si quedaron o si se puede negociar con el cliente. Todo depende de lo que tenga en la cabeza. Como que. El arte en tu vida tiene más que ver una relación como con este tipo de producción, entonces. Sí, sí, yo creo que tiene que ver, creo que con los oficios igual. Ya. Como que, como que lo he pensado y no es como que yo de la noche a la mañana, uy, se me ocurrió una idea y lo hice, sino que Ujú. fue como un oficio, efectivamente, como de tomar algo, analizarlo, estudiarlo, pasar a la otra etapa y pasar a la otra etapa, como sin pensar que incluso lo que yo estaba haciendo era arte.
Ujú. Eso mucho también me pasó en grabado. Grabado éramos como personas de la Edad Media solamente estudiando lo que hacían otros Claro. y cómo se adquirían las técnicas y los conocimientos que con cada error íbamos progresando. Como que era todo un error. Todo mi paso por la universidad fue un error. La academia es un error. Es verdad. Yo preparaba planchas, me acuerdo. Preparaba planchas de cobre para hacerles agua fuerte y les tenía que poner un barniz, me acuerdo, y los tenía que quemar. Ujú. Y a veces con lo que yo tenía que quemar, que era como un wipe Sí. con parafina, me acuerdo, era muy tóxico, lo quemaba y a veces este wipe a veces tenía como impurezas y esas impurezas pasaban a la plancha y quedaban como puntos blancos. Ujú. Eran muy chicos y yo me enojaba porque me quedaban esos puntos. Como que Me no. enojaba el error. Entonces lo volví a hacer y, y después ya mis profesores me dijeron, oye, esas son solo riquezas. Claro. Me costó pensar que eso eran riquezas, pero al final como que las fui integrando y cada vez como que el error fue mucho más parte como de mis procesos y más me encantaba cuando yo me equivocaba porque entendía algo que pasaba y me abría un sinnúmero de posibilidades. Como esas tuercas que estaban más allá, que bueno, la persona acá de la maestranza donde estamos ahora decía como, oye, esto que les interesa solamente a ustedes. Yo le decía como, sí, lo que pasa es que a partir como de estas piezas viene toda una narrativa. Tú entiendes Sí. que esto está inserto dentro de un mercado, una industria, de todo un sistema de producción, entonces tú vas a través de fijando o tomando esos puntos, vas contextualizando toda una producción. Sí, exacto. Yo he invitado gente, es poca gente, pero me ha dicho, oye, sí, esto es una obra, pero esto ya es una obra. Y yo, estéticamente podría funcionar como una obra, pero tengo que ver todo lo que es para atrás, todo lo que significa como ese material, de dónde proviene, hacia dónde va, como no todo significa que una tuerca puede funcionar, pero si no está contextualizada para su función o su relación con una temática, no significa nada. Entonces, al final terminan siendo máquinas, porque son máquinas. Al final, eso es un poco así. Como que eso es lo que te decía, no todo es arte, aunque todo pareciera que pudiera ser. Claro, estamos en un momento como que también es como el chiste, como todo puede ser arte, qué es arte y qué no, qué es lo que incide como allá, más allá de buscar la narrativa, estos elementos, la relación, como para ti, como cuál es el punto de engranaje que te hace sentido. Mira, hay cosas que por sí solas funcionan, como que no hay que hacerles más, como que me pasa eso. Pero hay veces en que las tengo que tomar y volver a construir, por así decirlo. Como que tengo que quizás unirlo quizás a otra pieza. Esta pieza se encaja con otra, o quizás tengo que tomar una pieza y hacerle otra pieza precisa para que encaje con esta que estoy tomando, como de este mundo real, por así decirlo. Como que ahí empieza a vivir la obra de arte. Como que desde ese punto, como desde la construcción. Claro, es como una reconstrucción, reinterpretación también. Sí. Como que también hay unas piezas tuyas que también son como la abstracción de una, pero las construye y toman otra forma totalmente distinta a cómo uno las encuentra en su hábitat. Sí, exacto. El retomar la pieza como que es algo que me gusta mucho, me interesa. Me interesa que siga como habitando dentro de ese mismo lenguaje. Como que eso es algo que no quiero que se digregue hacia otros espacios o hacia otras como técnicas, sino que más que nada, ya si yo tomo un objeto en específico
tanto sea una tuerca o un mármol o algo, que siempre tenga el otro material que le sigue, tenga una relación con él, tanto mecánica como simbólica. Desde el grabado y más como lo bidimensional. ¿Qué pasa cuando no sé en qué punto o cómo nos contarías que te pasa a lo tridimensional? ¿Qué pasa en ese paso? Pasaba que yo, dentro de mis estudios como de dibujo, siempre estaba estudiando la tridimensión, por así decirlo. A través de lo bidimensional. Sí, a través del dibujo. Y mucho tiempo, y yo creo que mucho rato, estuve estudiando como dibujos de la Edad Media, así, como toda la relación que tenían con la perspectiva que en verdad no la tenían. Claro. Entonces era como unas figuras muy raras, los dibujos de máquina eran muy extraños, los edificios, todo era extraño, entonces me interesaba eso, como esa idea de un espacio que no podían efectivamente entender. Y cuando me paso al volumen, fue un proceso en que yo tenía que dibujar. Me acuerdo que en ese tiempo íbamos a presentarnos en Art Lima con Sagrada Mercancía y los chicos me dijeron, ya, vaya a ir tú. Y representando. Sí, yo dije, oh, wow. Ya, wow. Dije, ya, pues, y me puse a lo mío. Pensaba hacer unas planchas de bronce dobladas, porque había visto unas puertas que están cerca del parque forestal de unos edificios, donde tenían unas planchas de bronce que estaban dobladas y eran como las manillas. Y yo quedé así como un poco, esto está bueno. Y nada, pues intenté empezar a hacer ideas de lo que yo estaba haciendo. También con los dibujos, mucho dibujo, y pasó que dije, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que no voy a inventar algo como que ya tenga hecho como mis dibujos, sino que voy a empezar a utilizar como lo que ya está como en el mercado. Y los fui y los compré donde mismo compraba las planchas de grabado. Y los pedí que me los cortaran, y cuando los fui a buscar me los pasan, y cuando tomo uno sentí como el peso del material y ahí me cambió todo. Creo que mi trabajo es muy chileno, como eso, como que yo lo siento. Yo paso en Santiago Centro, yo paso caminando, toda mi vida he transitado por Santiago Centro. Yo vivo en Conchalí y nosotros no tenemos plaza como la plaza de Conchalí. Entonces mi plaza, o hacer los trámites, era la plaza de armas. Entonces yo llegaba en 20 minutos al centro y siempre estaba viendo los edificios, los bancos, todas las manillas, estos puertas gigantes, el Congreso, el antiguo Congreso, los tribunales de justicia. Entonces mi obra, sin pensarlo, empezó a salir, a vertirse como toda esta información que se almacenaba en mi cabeza y salía de cierto modo en estas obras. Entonces, más allá de la arquitectura, el tema de la construcción, también estás develando como una identidad. ¿Qué pasó como con lo político, histórico, social? Bueno, el estudio de mi obra tiene que ver mucho con la política que se instaura en los edificios, y eso genera una identidad estatal. Entonces es eso lo que yo trabajo en mi obra. Es como es un poco reconocer estas imágenes que
que nosotros tenemos totalmente adheridas en nuestro inconsciente de lo que efectivamente es el poder como articulado en la arquitectura. Por eso digo que mi trabajo es muy chileno, porque si bien tiene una identidad chilena, todo lo que simboliza el poder acá tiene que ver con las glorias militares españolas. Bueno, también hubo mucha influencia francesa, inglesa, entonces todos los edificios tienen su carga arquitectónica, pero los edificios más consolidados como que están muy cercanos a la Plaza de la Constitución tienen una lógica muy guerrera, de mucha defensa. Y esa defensa se traduce en materiales sólidos, en materiales gruesos, en materiales pesados. Una empresa va a tener una reja gigante, un portón grande, va a tener cámaras, va a tener alambres de púas, quizás imponiendo su mundo privado, así como diciendo, no te acerques a esto, estoy protegido. Entonces pasa lo mismo con el Estado de Chile, así como que no es muy diferente lo privado al Estado. El Estado es un Estado privado, obviamente. O sea, absolutamente. O sea, lo que ha estado pasando, lo que hemos estado viviendo y reclamando es qué pasa con el espacio público, qué pasa con nuestro espacio, ágora, espacio compartido. Sí, eso fue bien interesante de verlo, como que yo igual estoy como estoy muy contento de haberlo visto, como de haberlo vivido, porque siempre sentí que Chile era muy oprimido y nunca me sentí tan representado así como por mi país. Como que pasa también que siempre hemos tenido tantas influencias acá, que siempre queremos ver, escuchar otra música de otros lugares. Yo escuchaba mucho rap de Estados Unidos, de Brooklyn, de Los Ángeles, y escuchaba chilenos y españoles y no me gustaban tanto. Entonces como que esa lógica estaba muy perdida, suponte, como esa identidad. Y para ti, ¿cómo dialogas, por ejemplo, con todo como el discurso que necesitamos ahora de la sustentabilidad, de no producir más desechos? ¿Qué pasa contigo al tomar cosas que sí pueden ser desechos o no? Yo ya nací en este sistema, como que me pasa mucho eso, que yo no es que vaya a vivir toda la vida y no voy a generar una ruptura tan grave, aunque sí quizás lo haga, una ruptura tan grave como en el ecosistema donde yo vivo, más de lo que ya lo están haciendo las empresas. Entonces es eso, como que si ya están realizadas estas cosas, yo solamente puedo volver a ocuparlas o quizás comprarlas. Trato de no comprarlas, pero muchas veces tengo que comprar. Y sí, como que financio de cierto modo todo eso, pero también es por un fin que va mucho más a través de las ideas que del daño que genero. Trato como de generar un poco más no sé si de conciencia, podríamos llamarlo así, pero sí trato de generar como un cuestionamiento también a la forma de vida que existe, ocupando estos mismos materiales. Claro. Incluso mis obras también se van reciclando a medida que me aburren, o a veces que quizás no se vendieron y no las voy a tener almacenadas, nada, las tomo y las rearmo, las rearticulo, saco material si se necesita para hacer otra cosa. No les tengo ningún respeto. Ya, no generas una relación como de tenerlas guardadas y decir, no, ¿sabes qué? Debo tenerlo guardado. ¿Sabéis qué me pasaba más con los papeles engrabados? Sí. Sí, que con estas cosas como con los fierros, con los óxidos. Hay obras que sí me gustaría tener guardadas, pero por lo general prefiero hacer otra. Como que
Mi interés va en que termino una y necesito ya solucionar otra porque puedo mejorar otros aspectos en otra. Entonces son constantes movimientos. Ojalá, no quiero decir que son constantes movimientos para no decir constantes desechos. Entonces entiendo que tus procesos, tus metodologías parten siempre como de un punto específico a investigar. ¿O cómo son tus procesos, tus metodologías, si es que las hay? Varía en el hecho de que siempre quiero trabajar con un material que ya está ocupado. Como entiendo la lógica de cómo se ocupa ese material. Okay. Y desde esa lógica yo empiezo a inventar sus nuevas posibilidades dentro de esa lógica. Mucho tiene que ver con la ciudad, con ver los materiales utilizables. Por darte un ejemplo, si vemos un paradero de micro, de Transantiago, de buses, hay hartas cosas, hay baldosas, hay fierros pintados, hay acrílicos, hay luces, aceros inoxidables doblados, y después está también la intervención como callejera de pegarse un tag o una raya encima, y después viene la municipalidad, borra, después otro raya de nuevo, y todas esas huellas van quedando y mi interés es como no recrearlo, no recreo esa información. Sí me gustaría robarme, sacar esas partes que ya tienen como esa historia, pero donde es muy complejo sacarlas. Se podría, he tratado de hacer, pero no me quiero meter en líos tampoco. Y es muy compleja la operación porque hay que cortar, hacer millones de cosas. La cosa es que el material, entonces trato de investigar cuál es la lógica de cómo se hace. Entonces ya primero se instaló esto, el tubo se dobló, después se pintó, se borró, lo pinté y ya como que ya entiendo que puedo hacer esas operaciones en otro material o en el mismo material. Entonces ya tengo como la referencia de por qué lo estoy haciendo. Al final como que estoy replicando técnicas que se dan por el proceso del mismo ambiente donde están inscritas y reutilizo esas técnicas en otros objetos. Suponte en Santiago, después de toda esta revuelta social que todavía está en proceso, todas las calles fueron pintadas enteras con graffiti y textos, de todo. Entonces la municipalidad después lo que hacía es que pintaba todo de un color homogéneo, así muy militar, muy gris, casi como unas mezclas de grises con verde. Los conchos que le quedaban lo pintaban y pintaban toda la ciudad de ese mismo color. Y pasaba que me gustaba mucho eso de que incluso pintaban los edificios que tenían mármol, tenían enchapados de mármol. Entonces me encantaba ver los mármoles pintados y los pintaban como con pistola hasta arriba, hasta donde llegaba la pistola, entonces quedaban con unas degradaciones los mármoles. Esas cosas como que a mí me empiezan a rayar un poco y entonces a veces quiero hacer obras en mármol, ir a trabajar con una marmolería y después todos los mármoles yo me los imagino pintados. Y la gente me dice, ¿pero cómo los vaya a pintar? Y mucho tiempo estuve haciéndole caso a la gente, no, sí, el material es muy bonito, así, no, ¿cómo lo voy a pintar? Y sabéis que ahora quiero puro hacer cosas para pintarlas y al final, de cierto modo, como ocultar incluso el mismo material. ¿Qué es para ti la realidad? Bueno, es muy difícil, es muy difícil decirte la realidad. Siempre me la imagino como un lugar como un lugar común, simplemente me lo imagino así. Para mí los objetos contienen toda la carga como de
del mundo circundante. Creo que es como el vestigio de lo que efectivamente sucedió. Quizás por ahí podríamos también entender lo que es lo real, la realidad, cómo se vivió, quizás ya mirado desde un pasado por lo que quedó. Y cuando te dais cuenta de que las cosas ya quedaron, ya fueron utilizadas o ya tienen una huella intrínseca, creo que ahí es cuando puedes ver qué es lo que sucedió con sus procesos no sé cómo decirlo eso, pero con los procesos que van quedando en como con sus células, como... Sí, como en su historial, no lo podría decir, su código, su ADN, podría ser. Y desde ahí parto, como que desde ahí puedo ver y desde ahí veo qué es lo que puedo hacer, qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se hizo y yo puedo retener y ocupar. No todo me funciona, obviamente, pero hay cosas que sí funcionan, sobre todo las que hacen las entidades estatales, como las entidades de gobierno o municipales. Creo que las instituciones siempre tienen algo tragicómico, por así decirlo, en el uso de los materiales y de los espacios, y creo que reevaluar esas acciones es muy interesante porque devela muchas otras improntas que van sucediendo a lo largo de la vida igual.